Hola, hoy vamos a hablar sobre las materias primas, el proceso industrial y la contaminación de los jabones y detergentes. Nosotros somos Nicolás Álvarez. Sebastián Marín y Santiago Sosa. Las materias primas del jabón son el alcaliz. En la mayor parte de los jabones se utiliza el NaOH como alcalí, saponificador o neutralizante. En el procedimiento ordinario, para hacer jabón, se usa el cloruro de sodio en grandes cantidades para precipitar el jabón de su solución en la lejía. Grasas y aceites. Los ácidos grasosos más convenientes en los jabones son el láurico, el mirístico, el palmítico, el oleico, que contienen de 12 a 18 átomos de carbono. Es evidente que los caracteres de los jabones están directamente relacionados con los ácidos grasosos de las materias primas utilizadas. El sebo. El sebo se utiliza en la fabricación de jabones en mayor cantidad que cualquier otra grasa. Se obtiene fundiendo grasas de ganado vacuno, lanar, caballar, etc. Y se clasifica en dos grados comerciales: comestible y no comestible. La mayor parte del sebo utilizado es no comestible. La grasa. La grasa o manteca ocupa el segundo lugar en importancia entre las materias grasas utilizadas para producir jabón. La grasa pocas veces se utiliza sola en las calderas de saponificación. Generalmente se utiliza combinada con el sebo. Los jabones hechos con manteca son algo más blancos que los fabricados con sebo y no tienen el olor y la estabilidad peculiares de los fabricados con sebo. La manteca contiene mayor porcentaje de ácido grasoso sin saturar que el sebo. Aceites. Estos aceites, a saber de coco, de palma, marinos de oliva, de cacahuate, de maíz o de sésamo, se utilizan combinados con las grasas ordinarias, utilizadas en la fabricación de jabón. Se utilizan para jabones especiales con propiedades distintas a las de los jabones comunes. Estos jabones no tienen mucha salida, debido a que son muy caros por las materias primas utilizadas. Materiales no grasosos. Las principales grasas son la colofina, el aceite de pino, ácidos nafténicos. Estos materiales no grasos no son triglicéridos, ni consiguiente no se forma glicerina. Cuando se transforman en jabón, estos jabones se mezclan en pequeñas cantidades con los jabones ordinarios para el uso en lavanderías y jabones industriales. Vamos a hablar de las fases de producción del jabón. Fase de depuración. Luego de dejar la preparación en reposo por unas 12 horas, notará que ya se ha enfriado. También verá que se formaron un par de capas, una que es el jabón sólido o pasta neutra, que está en la parte superior de la masa, y por debajo de esta notará la sal o lejías y la glicerina. Estos últimos se separan del resto de la preparación mediante un conducto especial que posee la caldera y será depositado aparte en un tanque para el efecto, pudiendo ser esta lejía posteriormente aprovechada. Última fase de saponificación. Cuando se haya separado totalmente los subproductos de la primera fase de saponificación y queda la masa del jabón en la caldera, esta vuelve a encenderse a 80 grados centígrados hasta notar que la pasta vuelve a ser maleable. Allí se enciende el sistema de agite y luego de unos minutos se van añadiendo, mientras se da el movimiento, 32 litros de glicerina que deberá mixturarse bien con la masa del jabón, lo que se logrará luego de 8 minutos. Mientras se sigue dando el movimiento, se irá agregando sal sódica básica, unos 130 kilogramos exactos, la cual gradualmente se disolverá integrándose al material jabonoso, agitando todo el proceso preparado con unos 45 minutos. Fase de secado. Posteriormente se traslada el preparado al tanque de secado, de donde luego pasará a los rodillos de acero para crear tiras de la masa, que irán depositadas a un recipiente. Fase de picado. Aquí pasan las tiras de jabón por un rodillo con dientes que va partiendo las tiras en otras más pequeñas. Fase de transporte. Las tiras de jabón son llevadas a la mezcladora y a la molienda. Fase de mezcla.
Las tiras de jabón se pasan por la prensa Rutschmann, que realiza el mezclado y molinado, siendo este el momento en que se agregan los aromas y aceites esenciales, rociando estos sobre la mezcla molinada de jabón, y para que estos aromas no se evaporen, debe añadirse un fijador como resinas, bálsamos naturales u otro producto. Luego se agregará la anilina que le dará color, lo cual debe disolverse bien previamente en agua caliente, buscando que el color tenga que ver con el aroma, es decir, por ejemplo, para aroma de rosas buscar colores afines. Por último, se agregan aditivos que otorgarán suavidad como emulsiones de cera o lanolina. Fase de molienda. Esta fase implica hacer pasar el preparado por los rodillos a distancias distintas, logrando el prensado perfecto de sus partes. Posteriormente vuelve a cortarse las tiras en pedazos con una cuchilla al final de este proceso. Proceso de extrusión. Mientras las tiras de jabón aún no se mantienen húmedas y calientes, se les hace pasar por la máquina de extrusión, en donde se ejercerá presión que comprimirá a la perfección las partes con ayuda de vapor. Esto formará largas y anchas barras de jabón que después serán perforadas con moldes de distintas formas, rectangulares, cuadradas o cilíndricas. El proceso de corte. Aquí la máquina procede a cortar las piezas en pastillas. Las consecuencias de los jabones. Por su parte, los jabones presentan la desventaja de que si se usan en aguas duras, tienden a formar sales como los cationes de los metales, dando lugar a natas que neutralizan su acción. Estas sales también pueden ser insolubles, acumulándose como precipitados. El exceso de jabón utilizado precipita en forma de sales cálcicas de los ácidos grasos, arrastrando consigo la parte de la suciedad no soluble y formando emulsiones. Otro aspecto contaminante de los jabones está basado en la lenta biodegradación de algunos de los compuestos que constituyen, como los alquilbencenos sulfanatos de cadena ramificada.